Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es María Fernanda y en este video les voy a platicar un poco sobre algunas seres o criaturas que yo pude ver en la primera etapa de mi vida, una vez que inicié con todas estas visiones y contacto con el mundo espiritual esotérico. Entonces, en el video número 1, el primer video de esta secuencia de historias de mi vida, básicamente, por ahí les decía, si no han visto ese video, pues les invito a que lo vayan por ahí a ver. Lo voy a dejar por aquí en la descripción o en los primeros comentarios, el enlace para que lo vean y puedan entender un poco el contexto de lo que voy a relatar el día de hoy. En ese primer video yo hablaba de cuando yo inicié, cómo yo inicié teniendo todos estos contactos con el mundo espiritual, más o menos a la edad de 12 años, 11, 12 años por ahí así. Y ahí platiqué una etapa de mi vida. Y en esa etapa, en ese inicio de esta etapa, me encontré con algunos seres eh, que al principio pues eran muy aterradores y de pronto también no sabía qué era, qué me pasaba, porque fue un caos en mi mente entender que estaba viendo esto y ver después mi realidad y fue muy difícil. Entonces ahora entiendo qué son, quiénes son, porque pues yo tengo un conocimiento un poquito más adelantado. Entonces recién realizaciones para tratar de encontrar esos seres otra vez. Pero bueno, ahí les voy a ir explicando. Lo primero que quiero compartir es que cuando yo inicié, era una pequeña de 12 años y aparte vivíamos en un lugar que la densidad de ese lugar, la energía de ese lugar era muy densa. Además, se vivían algunas situaciones en mi familia también no tan positivas en esos tiempos, entonces creo que todo fue una especie de complemento para yo poder despertar o activar o tener todas esas visiones. No recuerdo si antes de los 12 años, o sea, cuando era muy, muy chiquita, me pasaban algunas cosas. Solo recuerdo que era una niña muy inteligente o mi mente era muy, muy avanzada para ese tiempo, ¿no? No recuerdo antes de los 12 años cosas que yo hubiera visto. Todo empezó cuando vivimos en ese lugar. Bueno, como ya les conté, la primera experiencia que tuve directa con un ser que en ese momento no lo pude ver físicamente, lo veía básicamente con mi tercer ojo, tenía más o menos una idea de cómo era ese ser. Me costó un poco entenderlo en ese momento porque no sabía que podía hacer eso y aparte porque era yo muy, muy chica y no sabía si era mi imaginación o era mi visión interna la que estaba viendo lo que yo creí estar viendo, no sé, es confuso. Entonces el primer ser que llegó a mi vida fue este, que les voy a poner por acá una foto, más bien por este lado, les voy a colocar una foto que estuve buscando en internet para más o menos explicar cómo era, bueno, y fue algo que encontré. Creo que ahí hay otra persona que dibujó eso, yo soy pésima para dibujar. No es similar, pero es muy parecido a este que voy a poner por aquí. Entonces, era un ser así, como una especie de gorila, gárgola, muy grande, eso sí era muy grande. No estoy segura si tenía alas, pero yo creo que sí tenía. Yo no lo logré visualizar mucho eso, solamente recuerdo que lo que pude ver era un ser con pelo, con mucho pelo. Las patas que tenía eran escamosas y era muy grande, muy pesado. Y tenía y respiraba así como una respiración muy, no lo sé, así, fuerte. Entonces sí era escalofriantemente tenebroso. Este fue el primer ser que la verdad llegó ahí a marcar algo, a dejar algo en mí y de ahí pues se desató todo lo demás. Después empecé a tener visiones y a ver seres, pero en su mayoría eran fallecidos, muertos.
La primera con la que tuve contacto fue con la niña que me acompañó durante toda esa etapa, que era una niña más o menos de la misma edad mía, un poquito más chica tal vez. Y bueno, su apariencia era normal, o sea, no tenía ninguna apariencia tenebrosa ni nada, ni tampoco como lo pintan en las películas llena de sangre o con algo en nada, o sea, se mostraba tal cual. Tenía un vestido blanco, una bata blanca. Años después surgió una película que se llamaba El Aro y ahí salió una niña que era muy similar a esa niña que yo veía, solamente que la diferencia es que no tenía el pelo así. Esa niña también tenía el pelo largo, pero lacio, y usaba un flequillo aquí y era una cara muy bonita. Pero era vestida así y de esa más o menos así como esa parecidona. Cuando yo vi esa película años después, dije, otra vez va a volver a mi vida. La película honestamente no me causó mucho temor, pero sí se me hizo curioso que tenían una cierta similitud con esa niña. En realidad sí era una niña, no era un ser haciéndose pasar por una niña, sí era ella, sí era Alejandra. Yo la canalicé recientemente y sé que es Alejandra. No es un otro espíritu tratando de hacerse pasar por ella, sí era realmente esa. Y la historia que nos contó la vidente que fuimos a ver en ese tiempo, que ya les platiqué en la primera parte, tenía la razón de lo que le ocurrió. Fue abusada, asesinada y enterrada en ese lugar. Muchísimos años atrás, muchos años atrás. Bueno, después llegaron a mí dos seres pequeños que eran lo que le llamamos como duendes. Con ellos yo no tuve ningún contacto, solamente los vi como un par de veces. Siempre estaban juntos. Uno era más grande que el otro, más alto que el otro, y tenían una apariencia para mí no muy clara, no la tengo muy grabada en mi mente. Solo recuerdo que su piel era muy transparente y su piel tenía una textura parecida, similar a lo que vendrían siendo como las ranas o las lagartijas, así como muy delgada, muy aguada, muy transparente su piel. No usaban ropa, no tenían una vestimenta, solamente eran como el cuerpo, como si fueran de plástico. Y tampoco recuerdo muy bien su cara, o sea, porque nunca los pude ver como detenidamente, siempre los veía pasar rápido, pero lo que sí era claro era que siempre estaban dos. Yo pienso que eran los que les llamamos nosotros duendes o en otros lugares les dicen otro nombre, no sé. Ellos jamás intentaron acercarse a mí, aunque siempre estaban cerca de mí. O sea, nunca intentaron tener un contacto conmigo, hablarme, acercarse, pero siempre estaban cerca de mí. No sé, era algo extraño. Con estos seres yo jamás he hecho canalización y he investigado qué seres son. Recientemente, hace un par de, bueno, no hace como unos 4 meses, 5 meses, aquí donde vivo actualmente, yo contacté con un duende que le llamamos nosotros, pero no era igual a estos otros seres. Este era completamente diferente y tenía una vibración mucho más sutil y este ser sí intentó contactarse conmigo, o sea, sí me dio su cara, sí vi su cara completamente de frente, pero eso se los contaré en otra historia más reciente para no perder el hilo de esta saga de videos. Después, pues habían otros muertos, pero con esos muertos solamente eran como pasaban, como o sea, los veía, por ejemplo, hoy y intentaban decirme algo y ya el día siguiente ya era otro, o sea, no se quedaran, excepto Alejandra. Alejandra siempre estuvo ahí. Y creo que su nombre era Alejandra, en realidad nunca lo dijo de voz, porque no hablaba, se comunicaba como telepáticamente. Eh, pero en una ocasión me hizo escribir algo y, y era similar a Alejandra, pero así fue como yo la empecé a ubicar en mi cabeza, aunque su nombre nunca lo dijo como tal. Es como algo que yo tuve y con algunas letras que me dio o algunas cosas yo la mencioné como Alejandra. O sea, siempre tuve la duda como de Alejandra o Alexia, pero
yo la mencionaba mejor como Alejandra. Y así es como recientemente hace como unos 9 meses, a un año yo creo, hice una canalización con ella y así es como la encontré con Alejandra, con ese nombre. Bueno, en una ocasión, cuando todo eso estaba ocurriendo, vi un ser que jamás lo he vuelto a ver de esa forma y que en ese tiempo fue extraño porque algunos seres yo los veía cuando estaba en un estado de como mi espíritu un poco desprendido de mi cuerpo y ahí había como un espacio y es como donde los podía ver. No es como que los veía así en tiempo real, en su gran mayoría. Era como en un trance en el que yo de alguna manera entraba. Pero este ser que les voy a contar a continuación, este ser sí lo vi en el tiempo real, con mi espíritu, mi alma dentro de mi cuerpo 100%. Y les voy a contar esa pequeña experiencia o anécdota. Mi hermano, el más chico, también él empezó a tener contacto con estos seres, él también empezó a ver algunos de ellos, pero era muy chico y él tenía mucho miedo. Bueno, yo también tenía miedo, mucho miedo, pero él era más chiquito, entonces era más, todavía tenía miedo. Pero a pesar de eso, en algunas ocasiones, él siempre buscaba cómo protegerme. Yo tenía 12 años, mi hermano tendría como unos 10. Entonces, en una ocasión, donde nosotros vivíamos no había luz. Los primeros 8 meses, me parece, no hubo luz, que fue cuando más o menos nosotros llegamos ahí y todo empezó como a los 6 meses, algo así. Bueno, ya después de los 8 meses pusieron la luz, pero el transformador, creo que así se dice, estaba lejos de donde nosotros vivíamos. Allá en Guanajuato, donde pasó todo, las calles, la mayoría de las calles son empedradas. La calle principal, o sea, de la carretera a llegar al lugar donde nosotros vivíamos, era un camino muy, 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 muy largo y era empedrado. Pero donde nosotros vivíamos, había, por ejemplo, estaba la carretera y había una casa que era una casa que tenía luz, pues estaba cerca de la carretera. Era una casa grande y a veces ahí nos íbamos a dormir con esa señora cuando nos empezaban a mover cosas en la noche. Después caminabas un poco y había otra casa, una casa muy humilde que creo que ahí ya no tenían luz. Después estaba el rastro municipal, ya era lo que seguía. Y después seguía nuestra casa. Entonces, en eso sí había luz, creo que en el rastro, en la casita, todo eso tenían luz. Los únicos creo que no teníamos éramos nosotros. Ya estábamos como muy atrás. Entonces, cuando pusieron la luz, estaba el poste cerca del rastro municipal. En este rastro municipal, pues se trabajaba solamente durante el día. En aquellos años no ocurría nada de lo que ocurre ahora en México con muchos temas de violencia y eso. Pero no descarto ahora que en ese rastro municipal podían ocurrir cosas. De por sí ya ahí asesinar a 2 animales y de pronto también algunas personas que trabajan en esto, hay algunas personas que trabajaban ahí, no eran personas tan buenas, o sea, matar animales es un trabajo de algunas personas, pero hay personas que lo disfrutan. No sé si me entienden, hay personas que lo disfrutan, hay personas que los asesinan o los matan disfrutando y haciéndolos sufrir antes. Esa es la realidad. Hay otras personas que hacen su trabajo de matar una vaca, de matar un puerquito, lo que sea, y lo sacrifican y le piden permiso, le piden perdón. Y esto no tiene nada que ver con espiritualidad, tiene que ver con el corazón. Hay gente que mata un pollito y le agradece su vida. Se entiende que muchos animales o los animales también hicieron pactos. También hay almas dentro de esos animales. Pero ese es otro tema que no voy a entrar ahora para no generar controversia. Pero había algunas personas ahí que eran crueles, muy crueles. Y creo yo que en ese lugar había una vibración muy baja. A mí no me gustaba ir ahí. Cuando cerraban ese lugar, yo no había nadie, estaba cerrado.
A mis hermanos les gustaba a veces ir a inspeccionar ahí. Los niños somos curiosos y a mí nunca me gustaba. Una vez, fue muy difícil para mí porque cuando nosotros íbamos para la escuela teníamos que pasar por ahí. Y cuando nosotros íbamos, mi mamá dijo, cierren los ojos. Y cuando un papá te dice cierra los ojos, volteas para todos lados porque y abres más los ojos. Cuando volteamos había un árbol ahí muy grande y habían colgado varios perros, los habían ahorcado. Por eso siempre supuse que había algo diabólico, malo en esa área, porque también las personas que trabajaban ahí, algunos hacían cosas malas. Entonces ya nosotros casi no, yo tenía mucho miedo de ese lugar. Pasaba por ahí y aunque nosotros caminábamos por la parte de enfrente, en la mañana de ir a la escuela aún no había nadie, pero a veces cuando regresábamos había gente ahí, había hombres ahí. Yo tenía mucho miedo. Nunca nos pasó nada, afortunadamente. Pero cuando empezaron a ocurrir cosas desagradables, sí, mi mamá o mi papá o así nosotros sí pensamos, tal vez son los hombres que están luego ahí, vienen a hacernos maldades o asustarnos y así. Pero después empezamos a... En fin, cuando pusieron la luz, el poste principal estaba ahí, fuera del rastro. Entonces, un día estábamos en la casa haciendo algo, una actividad, no sé qué, y se escuchó donde como que tronó algo y se fue la luz. Ya teníamos luz, ya nos habían puesto la luz. Tenía poquito que no la habían puesto. Entonces, mi papá no estaba en ese tiempo ahí. Mi mamá, mi hermana, la mayor y mi hermano, creo, y había alguien más, pero no recuerdo quién, un primo o algo así, fueron a ver, nosotros todos nos salimos porque no nos podíamos quedar solos, mi hermano, el más chico y yo ahí en la casa porque teníamos miedo de estar solos. Nos salimos a la orilla de la calle, por decir, por la misma orilla se veía así todo hacia donde estaba el poste. Entonces mi mamá dijo, aquí quédense, no vayan, aquí se esperan y vamos a ir a ver. Y de aquí nos ven, no tengan miedo, de aquí nos ven, no se vengan hasta acá porque aparte nos salimos descalzos. No se vengan hasta acá. Y nos quedamos mi hermano y yo ahí parados. Entonces íbamos viendo cómo ellos caminaban para ir a ver lo de la luz y todo eso, caminaron hasta allá a ver qué había pasado. Era en pleno día y nosotros estábamos viendo. Entonces cuando yo de pronto siento que alguien se acerca detrás de mí, que alguien se acerca. Y no le dije nada a mi hermano, solo lo agarré, lo acerqué a mi hermano más y lo agarré y sentí como esa cosa se fue acercando a mí y yo cerré mis ojos y dije, nada está pasando, nada está pasando. Y cuando dije eso, esa cosa me puso su mano en mi hombro. Pero su mano se sentía como si fuera también así como de una rana, como gelatinosa. Y yo sentía que era algo que era como alto, como un hombre. No era un niño, pues, o sea, por la forma de su mano, por así. Yo deduje que era alguien grande. Entonces, cuando sentí su mano, dije, no es mi imaginación. Su mano se sentía muy fría y y después yo dije, voy a voltear voy a voltear y voy a armarme de valor y voy a ver quién es. Entonces cuando yo volteo a ver, era un ser con una figura humanoide, o sea, una silueta de humano, pero no tenía cara, no tenía cuerpo. Su cuerpo, la figura era como si fuera de agua, literalmente. Tenía mano, tenía todo, pero todo era de agua, así como si estuviera haciendo agua. Y cuando yo volteo y veo eso, fue tan impactante para mí. No me dio miedo esa cosa, porque ahora pienso y creo que en lugar de asustarme me estaba cuidando, pienso ahora, no sé, sino la impresión de ver algo desconocido.
Y cuando veo eso, siento un tremendo terror, miedo a lo que me estaba enfrentando, y agarro a mi hermano de la mano y empezamos a correr y a gritar como locos. Pues nos fuimos corriendo y gritando hasta donde mi mamá estaba, nos atravesamos por las piedras, por el donde fuera, y mi mamá dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi hermano tenía cara de terror y yo también. No sé si mi hermano lo vio, jamás le pregunté. Cuando nosotros nos fuimos de ese lugar, que nos fuimos o nos corrieron y nos fuimos a vivir con mi abuelita a Veracruz, jamás volvimos a hablar de esos temas entre nosotros ni nada. O sea, fueron temas que nunca más se volvieron a hablar. Entonces, nunca hasta el día de hoy le he preguntado a mi hermano si él también vio eso o no. Recientemente mi hermano me ha platicado o me ha comentado ciertas cosas que yo no recordaba, y como que es un tema que no queremos enfrentar, no sé por qué. Entonces eso fue otro ser que yo vi. No sé si alguien también ha visto eso. Fue en tiempo real, esto no fue como ni dormida, ni en trance, ni nada, fue en tiempo real. Entonces, a partir de esa noche, pues nosotros nos fuimos a dormir a la casa de una amiga de mi mamá. Todos se aterraron, les dio mucho miedo. Todo lo que era lo de la luz estaba perfecto. O sea, no había razón por la que la luz se fuera. No se había tronado nada. Se escuchó como que algo se reventó, pero no había nada. Llegaron a checar después y todo estaba perfecto. La luz volvió a llegar la luz, pero nadie se quiso quedar ahí. Y esa noche la pasamos en casa de una amiga de mi mamá. Entonces era muy inestable todo. Yo me sentía, cada que ocurrían cosas, yo bajaba más la vibración, porque yo me sentía culpable de que mis hermanos también pasaran cosas por mí. Quiero platicarles y quiero recalcar mucho que en esos días, en esos tiempos de cuando inicié, la gran mayoría de los seres que yo veía eran seres que ahora muchos le llaman del bajo astral. Yo me encontraba con muchos seres del bajo astral, muertos que estaban atascados, seres que no desconozco su existencia, quién los hizo, como eran seres como que no tenían forma humana. Ese tipo de especie de duendes o algo así, que también tenían una vibración baja, no como los que he visto ahora recientemente. Y eran muchos seres así. Yo durante mucho tiempo tenía mucho miedo. Durante muchos años yo viví con miedo, y yo siempre he sido visitada y atraída por seres de densidad, a los que muchos les llaman bajo astral, del bajo astral. Ahora sé un poco más por qué, pero en esos tiempos eran solamente así. No me encontraba con seres de luz, ni que volaban, ni que flotaban, ni nada. Eran en su mayoría así. Esos tres seres fueron los que me empecé a ver, a topar. Después, se hicieron más, eran más en su, muertos, ¿no? Seres muertos. Pero como les digo, no era como que yo podía comunicarme con ellos. O sea, los veía y me hablaban o me decían cosas, pero yo ponía mis barreras. Yo no tenía el valor de comunicar. Hay muchas personas que son medium y, bueno, todos de hecho somos medium, todos podemos hacer eso, pero hay personas que tienen desarrollado mucho esa habilidad, pero cuando se logra complementar todo eso es cuando se logra generar un diálogo real entre el muerto y tú. Y dentro de ese diálogo, el medio obligación de generar también filtros para cuando pase la información a quien le tenga que pasar la información, no sea información engañosa. Es un gran... son muchas cosas las que complementan un medium o una persona que se promueve como medium. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Porque dentro de
de todas los contactos que se pueden tener con el mundo espiritual, vamos a enfocarnos más en lo que es el bajo astral o la dimensión alterna a nosotros. Hay mucho engaño, hay muchos seres que te pueden engañar. Yo siempre tuve esa duda con la niña, con Alejandra, si era realmente Alejandra, porque había como algunas cosas que no me cuadraban. Hasta el día de ahora que, como les digo, la canalicé y sí existe. Pero en algunos momentos era Alejandra, la real, y en otros eran otros seres haciéndose pasar por ella. O sea, a través de ella querían llegar a mí. Entonces, yo creo que por eso siempre yo puse muchas barreras porque era una niña y no sabía diferenciar de cuando era realmente la niña real o otro ser. Entonces yo en ese tiempo no entendía eso y automáticamente o inconscientemente yo ponía barreras, yo no entablaba comunicación con ella. Si yo hubiese hecho eso, probablemente algunos otros seres se hubieran integrado a mi cuerpo y me hubieran hecho a un lado a mi esencia real, mi esencia a la que se le proporciona este cuerpo. Y el día de hoy habitaran otras energías ahí. Creo que eso podría haber pasado y creo que eso es lo que le pasa a muchos niños o adolescentes. También eso lo hablaremos más adelante. Yo a través de este video me gustaría a todos los que lo ven, especialmente a los papás, que escuchen mucho a sus hijos, que les crean cuando les platican historias y que no les pongan etiquetas pronto, tan rápido. Mi hija puede ver muertos, es medium. Mi hijo ver una niña que juega, es que es porque tiene un don. No siempre es así. Hay mucho engañador detrás. Y estas edades de los 12 años en adelante son perfectas para que algunos seres habiten vehículos o mentes y perturben o enreden a la esencia inicial y los pierdan en depresiones, en vicios, en muchas cosas. Yo lo digo esto y lo platico porque lo vi, lo he visto, porque me pasó y porque afortunadamente a mí no logró, a pese a que mis papás no sabían ni qué rollo, afortunadamente he tenido siempre guías espirituales, seres en el otro lado, hice pactos en otras encarnaciones de protección. Entonces hay ciertas cosas que me fueron protegiendo mucho. Los hice en diferentes vibraciones. Los hice arriba, los hice abajo, los hice en diferentes lugares. Entonces esa es la protección que me ha mantenido lo más estable posible, porque de pronto sí se me chispan los cables. No, pero en serio. Entonces, pónganle mucha atención a sus hijos, no les pongan etiquetas luego, porque pueden ser engaños. Entonces, porque me ha tocado también casos de personas que, ay, es que mi hijo nació con el don, mi hija tiene no sé qué, y tienen 10 años, 12 años y les piden, a ver, comunícate con este muerto, a ver, busca este muerto, a ver, trata de ver qué ves tú, a ver, trata, y los están metiendo en algo que no entienden. El papá no entiende, el niño no entiende. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños y no introducirles estos temas a tan corta edad. Explicarles sí, pero no hacerlos partícipe a prácticas, porque hay mucho engañador del otro lado y de de todos lados. Entonces, bueno, esos tres seres son los que más como me encontré. Pues platíquenme qué seres ustedes han visto. Más adelante en los videos a continuación que voy a subir más adelante, les platicaré de con los que me fui enfrentando durante toda mi vida, pero estos fueron en mi etapa inicial. El hombre, siempre yo en mi cabeza decía el hombre agua, la gárgola, este hombre gorila, esta cosa gorila, y los muertos que son con los que casi como siempre ya después de ahí nunca me los pude quitar de encima.
Y estos pequeños seres que muchos llaman duendes, pero que estaban en una densidad, no sé si son seres que no se lograron, no sé, no sé, nunca me he metido en ese mundo de los duendes, tampoco es algo como que son tantas cosas que abarcar todo a veces es complicado. Pero bueno, pues esos son algunos de los seres que les quería platicar. Espero que disfruten y les guste este video. Y si ustedes se han encontrado con alguno de estos seres, platíquenlo, pónganlo en los comentarios. Y pues nada, les agradezco muchísimo su tiempo, su apoyo en todos los sentidos. Y nos vemos pronto para otro video de una experiencia más con María Fernanda. Feliz día. Bye, bye.